Bienvenidos a esta nueva clase que vamos a iniciar hoy, que esta parte sería la segunda parte que estuvieron viendo con el diácono Gabriel, y lo que vamos a ver sería la segunda parte de historia de la iglesia, y vamos a iniciar un poquito con el Renacimiento y la Reforma. Ya vieron un poquito de actividad sobre esto antes, con lo que estuvieron viendo con el diácono, y ahora vamos a continuar con una etapa nueva, pero siguiendo casi la misma línea con la que el diácono terminó su clase, y vamos continuando en la época de la historia de la iglesia. Sí. Vamos a iniciar, ¿qué les parece? Con el mensaje de que saben que todas las cosas, todos los materiales son propiedad de MFI y del CMFP, y que para usarlos necesitan ustedes tener una autorización, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué les parece si nos ponemos en oración? Invito que Juan me va a ayudar en esta oración. ¿Y qué les parece si iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Amén. Amén. Señor Dios nuestro, tu reino comenzó a tomar forma cuando tu Hijo mostró su cuidado por los enfermos y por todos los que sufren. Ayúdanos a auxiliar a nuestros hermanos y a preocuparnos de ellos, especialmente de los pobres, los desposeídos y los inadaptados a la vida. Que esta sea la señal de que su Espíritu está obrando en nosotros, y de que tu mismo Hijo está presente entre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador por los siglos de los siglos. Amén. 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 Les voy a pedir que pongan atención a la lectura. Nuestro compañero Juan la va a leer una vez, y después ustedes la van a leer en silencio. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos 22 y capítulo 4, versículo 6. Cuando pedimos, lo recibimos de Dios, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Queridos, no se fíen de cualquier espíritu, sino examinar si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido del mundo. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido de la carne es Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Es el anticristo, el cual ha oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Ustedes, hijos míos, son de Dios y lo han vencido, pues el que está en ustedes es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Ahora les voy a pedir que la vuelvan a leer en silencio, y háganse esta pregunta. ¿Qué me está diciendo la lectura a mí en este momento? Esa va a ser la pregunta para compartir. ¿Cuál es el mensaje que me llega ahorita con esta lectura? Oremos. Señor Dios nuestro, que tu palabra dé frutos en nosotros, que somos gente ordinaria. Que tu Hijo sea la luz que ilumina nuestras vidas y no permitas que ocultemos su brillo a la gente que nos rodea. Que la misma gente le reconozca en la simplicidad de nuestra vida y en nuestro cuidado mutuo. Que con nuestra ayuda le puedan ver y experimentar en este mundo
como lo que es Él, nuestro Señor y Salvador, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Y como les decía anteriormente, vamos a dar inicio a lo que sería el Renacimiento y la Reforma. Creo que es algo muy, interesante, pero recuerden que la historia, pues tristemente es historia y no se puede cambiar y los hechos, pues no se cambian, ¿verdad? Entonces, realmente la historia, pues sí tiene como que prioridades y cosas, nombres, fechas y etcétera, etcétera, que esas no se pueden cambiar y que tenemos que tener una idea de qué fue lo que sucedió para que nosotros tengamos nociones de lo que estuvo sucediendo en el transcurso de todos estos años en la vida de la iglesia y por qué somos lo que somos ahora, ¿sí? Entonces, primero vámonos con el Renacimiento. Y fíjense, qué curioso, cuando estaba organizando la clase me acordé de ustedes porque se acuerdan, yo no sé si ustedes recuerdan, pero esta fotografía yo la puse en el curso introductorio y les dije de qué se trataba en aquel tiempo, que entiendo si alguno de ustedes no se acuerda, ¿verdad? Pero mi pregunta para ustedes ahorita en este momento es, ¿qué es lo que se te viene a la mente cuando digo o cuando ustedes escuchan la época del Renacimiento? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas esta palabra, la época del Renacimiento? ¿Qué es para ustedes? ¿Alguna idea? Pues yo pienso que para mí el Renacimiento es algo que ha sido una estructura no bien hecha, entonces que tiene que volverse a reestructurar y renacer de algo que ha Gracias. sido. Ujú. Para mí, Gracias. para ¿Berta? mí, perdón, para mí es una renovación de todo lo anterior. Fueron cambiando algunas cosas, entonces, para mí eso es el renacimiento. ¿Ok? Y en muchas otras cosas como leímos en las artes, y muchas otras cosas, ¿verdad? Y entonces para mí eso es el renacimiento. Gracias, Berta. También puede ser un redescubrimiento de los valores de la antigüedad que toda la historia que ha pasado. Ok, muchas gracias. Bueno, hasta ahí le dejamos y vamos a continuar. Sí, renacimiento puede sonar a volver a nacer o renacer, pero no, compañeros. Al menos no se trata de eso en la visión de los creadores del Renacimiento, ¿sí? Vamos a ir un poquito por partes. Si buscamos la palabra renacimiento, encontraremos comúnmente esta definición. Algo así como que es el movimiento artístico europeo que comenzó a mediados del siglo XV y que se caracteriza, déjenme ponerla aquí, ajá, y que se caracteriza especialmente por el estudio de la antigüedad clásica griega y latina. ¿Sí? Eso es lo que dicen los diccionarios, especialmente la definición que les acabo de leer, esa más o menos la encontré en el diccionario de la Real Academia Española, ¿sí? Por lo tanto, eh, el Renacimiento, vamos a estar hablando un poco entre a finales de la edad media y el principio de la edad moderna, ¿sí? Entonces, más o menos para que si ustedes se vayan dando una idea y pues el periodo histórico, ¿sí? Que lleva todo esto del renacentismo viene cuando la caída de Constantinopla en 1453 más o menos y a la llegada a América por parte de los europeos, ¿se acuerdan? En 1492 y hasta la Revolución Francesa que se dio más o menos hasta el término de 1789 más o menos. Y como nos hemos dado cuenta que en el paso
de una edad o una época a otra, la historia viene marcando una serie como de sucesos y acontecimientos que van cambiando un poquito las estructuras. Tanto esas estructuras pueden ser estructuras culturales, económicas, políticas, sociales, y que están marcando esa época, ¿sí? Fíjense, cada época tiene sus detalles importantes y van cambiando en conforme a los tiempos. Por ejemplo, déjenme ver. Si vemos, por ejemplo, algunos de estos cambios en esta época, en la época de la edad moderna, que es en la que nos vamos a enfocar en este momento, fueron, por ejemplo, los cambios científicos. Si hablamos de los cambios científicos, sería algunas teorías, especialmente la teoría heliocéntrica, que tuvo que ver con Nicolás Copertino. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si se acuerdan de Copertino. También de las aportaciones de Galilei, así como también algunos avances en la navegación, como algunos inventos que fueron creados en ese tiempo. También hubo cambios políticos. Los reyes fueron adquiriendo poder y empezó a desarrollarse una monarquía autoritaria. También hubo cambios sociales. Por ejemplo, en los cambios sociales nos vamos a dar cuenta que la burguesía en las ciudades y en las grandes apariciones de familias con mucho dinero, ¿sí? También vamos a ver cambios económicos que se dan a nivel comercial, que tiene que ver su nivel a nivel nacional, internacional, y también el llamado surgimiento del capitalismo comercial. Hubo también cambios culturales, como por ejemplo el inicio y la expansión del humanismo, ¿sí? Así como la invención de la imprenta en ese tiempo, como los métodos para difundir la cultura y también el crecimiento de las universidades y la propagación de las academias. Todo esto tiene que ver con el cambio de la iglesia y con lo que vamos a hablar, porque acuérdense que hay muchos cambios. Si ustedes se comienzan a pensar todo esto, acuérdense, por ejemplo, antes las mujeres no podían ir a las universidades, ¿sí? Por ejemplo, en los cambios de las riquezas y todo esto, o en lo que es el cambio social, o por ejemplo, el cambio político. Antes, acuérdense, no sé si se han fijado, ¿qué pasa en los pueblos? Fíjense bien. Si ustedes recordaran su pueblo, recuerden un pueblo. ¿Qué pasaba antes? En donde estaba la iglesia, en medio de la ciudad, vamos a ver, en los pueblos, está la iglesia. Y luego, enfrente de la iglesia, ¿qué hay? Un parquecito y un kiosco o algo así, ¿no? En la basílica o en la catedral del pueblito o en la única iglesia del pueblito. Está la iglesia, está el kiosco, un pequeño patio, y enfrente de él, ¿qué está? Y casi siempre pasa en casi todos los pueblos, eso no hay pierde. El Palacio Municipal, ¿no? El Palacio Municipal. Si se fijan y comienzan a ustedes, aquí de lo que se trata es que de lo que estamos viendo en clase, que ustedes lo vayan uniendo con la vida real, ¿sí? Comenzaron a surgir también esos cambios políticos, ¿sí? En donde antes eran los reyes, adquirían el poder, se comienza a desarrollar una monarquía, etcétera, etcétera. Piensa, aún en nuestro país o en nuestros países tercermundistas o los países latinos, también se dio eso a raíz de la conquista europea que hubo en América, ¿sí? Y tiene que ver todo esto con lo que les acabo de mencionar ahorita, por ejemplo, Copérnico y las aportaciones de Galileo, etcétera, etcétera. Ay, perdón, ya moví aquí, ok, ahí está. Ok, entonces, si seguimos con esto, nos vamos a dar cuenta que todos estos cambios que les digo, los cambios políticos, sociales, económicos, culturales, todos estos influyen. Ahora, y si les pregunto a ustedes, ¿en dónde podemos encontrar de manera materializada, ¿sí? ¿En dónde podemos encontrar el renacentismo? ¿Quién me quiere dar una idea? ¿Sí? ¿Cómo encontramos el renacentismo? ¿En dónde lo podemos percibir el renacentismo? En Europa, y las catedrales, en los murales, como de Picasso, de Da Vinci,
en la obra de ¿Ok? arte. Ok, tienes la idea, muy bien, Gildardo, tienes la idea que Picasso Disculpe, y Da Vinci no son de esa época, pero tienes la idea, sí tienes la idea, vas bien. en la historia. En la historia, pero ¿qué clase de historia? Porque yo no puedo decir que toda la historia es renacentista. Ah, no, pues sí. Estoy La hablando historia, en materializar el renacentismo, Susana. en la historia de los reyes, Sean más específico, porque la historia de los reyes viene desde todas las épocas, barroca, moderna, Díganme ustedes algo que identifique el renacentismo. Yo pienso que los murales de las basílicas de Europa e Italia, Ok, es casi, Juan es parecido a lo que dijo Gildardo y tienen razón. Si yo quiero ver materializada el renacentismo, lo voy a encontrar ¿en dónde? Lo voy a encontrar principalmente en las pinturas de esa época, en la escultura de esa época y en la arquitectura de esa época. ¿Sí? ¿Y dónde y cuándo empieza el renacentismo? Empieza en Italia, ¿sí? Comenzó en la península itálica, o sea, en Italia. Y para ser más específico o para ser más específica, en la ciudad de Florencia en el siglo XV. Sí, ahí es donde comienza todo esta época, este movimiento del renacentismo. No les voy a decir por qué nace, ustedes lo tienen que descubrir poquito a poquito conforme van pasando la clase, porque ustedes tienen que comenzar a analizar qué tiene que ver esto del renacimiento y la época renacentista con mi fe, con la Iglesia Católica. ¿Qué tiene que ver la época renacentista o la época moderna donde se dio el renacentismo o el renacimiento con la reforma? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver el humanismo con las reformas? ¿Sí? Ustedes lo tienen que ir conectando, es bien importante. Yo al final les voy a decir, pero sí es importante que ustedes lo vayan como analizando. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, ahora sí, Gildardo, los artistas importantes de esa época, de la época del Renacimiento, y tal vez ustedes han escuchado estos nombres, que son, hubo muchos más, pero esos son los que más sonaron, fue Leonardo da Vinci, Donatello, Rafael, Miguel Ángel, son artistas del Renacimiento que fueron más representativos. Claro que hay otros, como les dije, pero los que acabo de mencionar, sus obras han sido mencionados a través de la historia y siguen siendo muy, muy sonadas en la actualidad. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que estos han sido tan reconocidos y los seguimos escuchando? ¿Por qué ustedes creen eso? ¿Sí? ¿Una idea? Porque son los que predominan. ¿Predominan? Sí. Y Que- que- predominan. Porque quedaron grabados por ejemplo, en los murales, en las pinturas y todo eso. Así es. Quedaron grabados a través de los años y años y años, ¿verdad? Porque otra cosa, pues han perseverado. quedaron en la historia. Así es. Y muchas de esos pinturas, arquitecturas, etcétera, etcétera, se encuentran en la Ciudad del Vaticano. Se siguen conservando, ¿sí? Y se siguen pasando. Por ejemplo, la que tienen en pantalla. ¿La han visto? Sí, es la imagen de la Pietà. Ajá, muchísimas veces la han visto. La imagen de la piedad, o como le llamaríamos, ¿no lo puse ahí? Sí, la Madonna de la Pietà, de Ujú, Miguel Ángel, ¿sí? En mármol, ujú. ¿sí? ¿Y en dónde se encuentra? Fíjense bien, si yo les digo en dónde se encuentra en el enclave del Vaticano. Si soy más exacta, en la Plaza de San Pedro, ¿sí? Y esta obra
fue exactamente en ese periodo, en la época renacentista, entre el año 1498 y 1499. Duró un año para que la hicieran, ¿sí? Y representa a la Virgen María sosteniendo a Cristo muerto tras la crucifixión, ¿sí? Ujú. Y otra cosa muy importante, que ustedes ya lo saben, yo lo sé, nada más se los voy a recordar. El Vaticano en Italia es el país más pequeño del mundo, ¿sí? Y reúne más de 2000 años de historia y de arte. Pero el Vaticano, cuando hablamos del Vaticano, el Vaticano es una ciudad, que claro que sabemos que ahí vive el Papa, pero no quiere decir que cuando decimos el Vaticano, es que el Papa vive en el Vaticano. No, el Papa vive en la ciudad del Vaticano, pero no vive, cuando decimos Vaticano estamos hablando de, por ejemplo, María Antonia es de Baja California, sí, pero para ser más específicas soy de Tijuana. Lo mismo pasa, porque a veces queremos decir, en el Vaticano, pero el Vaticano es una ciudad, ¿sí? Solamente para que se den una idea. El Vaticano es una ciudad, pero es la ciudad más pequeña del mundo, ¿sí? Pero aunque sea la ciudad más pequeña del mundo, es una de las ciudades que reúne muchos, muchos años de arte e historia y tiene que ver mucho con el renacentismo, ¿sí? Ok, bueno, vamos a continuar. Y también esta imagen, aquí está. ¿Se acuerdan de esta imagen? Ok, y también creo que el libro empieza con esa imagen. Bueno, teniendo en cuenta lo que les acabo de compartir, entonces, aparece un nuevo concepto de mundo y también del ser humano. ¿Sí? Con el Renacimiento viene un nuevo concepto de este mundo y del ser humano, ¿sí? Que rompe con la mentalidad que se tenía teocéntrica. Y teocéntrica es un término que se refiere a una orientación de la vida en la que Dios es el centro del universo y de la vida, ¿sí? Eso es teocéntrica. Pero en la edad moderna, el ser humano es considerado el centro del universo y a eso se le conoce como antropocentrismo, ¿sí? El cual es responsable de sus actos. O sea, el ser humano es considerado el centro del universo, pero también es responsable de sus actos, ¿sí? Esta es una nueva mentalidad en la que da lugar a un nuevo movimiento artístico y es ahí cuando hablamos del renacimiento y también da nacimiento a un nuevo movimiento, al movimiento intelectual que tiene que ver con el humanismo. Entonces, estamos hablando de dos cosas en esta etapa. En la edad moderna nace la etapa del renacimiento, el renacentismo, y también lo que sería el movimiento intelectual o el humanismo. ¿Sí? Y si se acuerdan, de esto ya les hablé un poquitito en el curso introductorio. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que la edad moderna, en el ser humano en la edad moderna, es el centro del universo, responsable de sus actos, y a eso se le llama antropocentrismo. Y hablamos también que antes del antropocentrismo estaba el concepto teocéntrico, que se refería a la orientación de la vida en la que Dios es el centro del universo y de la vida. ¿Sí? Ok. Dicho esto, aquí está. Entonces, en la Edad Moderna, el Renacimiento y el empocentrismo ser humano considerado el centro del universo. Ok. Ahora, y todo esto es cultura general. La fotografía que ven en pantalla. ¿Alguno de ustedes se acuerda de esa fotografía? ¿Cuál es el título? ¿Quién la pintó? ¿En dónde está? No sé. ¿Qué representa? La hemos visto tantas veces esa fotografía. También en el introductorio se los dije, pero yo sé que ya hace mucho tiempo y a lo mejor no se acuerda. Está en la Capilla Sistina, ¿qué no? Sí, existe en la Capilla Sistina.
¿Dónde está la Capilla Sixtina? ¿Alguien sabe dónde está la Capilla Sixtina? No me digan que en el Vaticano, porque sí, está en la Ciudad del Vaticano, pero ¿en dónde específicamente está la Capilla Sixtina? Sabe. Interesante. A ver, digan más. ¿Quién dice más? Ok, esa pintura, ¿se acuerdan qué era o qué representaba la pintura? ¿Una idea? Es la creación. Representa Dios buscando al hombre. Sí, tiene razón. Y es verdad, Arturo. La fotografía es la creación de Adán. Esa es la fotografía, la creación de Adán. Y es cuando Dios le da vida al primer hombre. ¿Sí? Están en lo correcto. Ahora, si es verdad, se encuentra en la Capilla Sixtina. ¿Dónde está la Capilla Sixtina? La Capilla Sixtina está dentro del Palacio Apostólico. ¿Y qué es el Palacio Apostólico? Y todo esto está en el Vaticano, ¿ok? Solamente que quiero ser un poquito más específico con ustedes porque es muy fácil decir, en el Vaticano. Y todo que ponemos en el Vaticano. Ya en segundo año, como están ustedes, tengo que ser un poquito más específico con ustedes para que se den una idea. Ok. Perdón, María Antonia, es que ese está en el museo. Sí, Sí, está en el museo en la Capilla la Sixtina. Capilla Sixtina. Ujú. En la Capilla Sixtina, en el museo, estás con lo correcto. Está, es un museo. Y bueno, dentro de, y el museo está dentro de la Capilla Sixtina, porque hay muchas cosas que se pueden ver ahí. Pero la Capilla Sixtina está dentro del Palacio Apostólico. Y el Palacio Apostólico es la residencia oficial del Papa. ¿Sí? Haz de cuenta que si tú lo ves en el mapa del Vaticano, vas a ver que la Capilla Sixtina está dentro de una construcción que es el Palacio Apostólico. Dentro del Palacio Apostólico es donde vive o donde oficialmente es la residencia del Papa. Pero muchas de estas cosas como que la gente no sabe muy bien, ¿sí? Pero es más o menos así. Ahora, ¿se acuerdan por quién fue pintada? ¿La pintó Da Vinci? No, Miguel la pintó No, Miguel no fue Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ajá. Ángel Bornari o como La pintó Miguel Ángel en 1511. Y si ustedes ven en su libro, ahí va a estar. Ahora, fíjense bien. Bueno, vamos a seguirle después y después vemos, les sigo. Bueno, estas partes son muy interesantes porque a veces no nos damos cuenta de todo y las estamos viendo, viendo y viendo. Y tiene que ver, por ejemplo, esta pintura es del Renacimiento. ¿Ok? Y el Renacimiento está en la Edad Moderna, que tuvo que ver a finales de la época media y de la Edad Moderna, de la Edad Media y la Edad Moderna, nace el Renacimiento y el humanismo. Entonces, vamos a continuar. Este edificio, ¿qué edificio es, compañeros? Piénsenlo, porque miren, si ustedes ven su libro, tiene la misma fotografía. ¿Qué es? ¿Por qué la pusieron en su libro? La Todas esas Basílica de cositas. San Pedro. La Basílica de San Pedro, exacto. Es la Basílica de San Pedro. ¿En dónde el Papa abrió las puertas ahora por el jubileo en diciembre? ¿Qué puertas abrió? Puerta Santa. Ajá, ¿y cuál es la puerta santa? Muy bien, Arturo. ¿Y cuál es la puerta santa, compañeros? La puerta de San Pedro. Son las puertas de la Basílica de San Pedro. ¿Sí? Si ustedes ven aquí, miren aquí, es donde el Papa sale. Esta es la ventanita donde el Papa sale todo el tiempo, donde habla con la gente aquí y por acá está más la plaza y todo el show. Es esta. ¿Sí? Son cosas muy simples, pero a veces no las ubicamos, ¿sí me explico? Y la vemos mucho, pero decimos, miren, y solamente con esto pueden darse cuenta, miren, esto, qué basílica es. Pero bueno, vamos a continuar. Bueno, pues como les decía, en concreto, el Renacimiento se originó en Italia, en la ciudad de Florencia, como les había dicho, en Roma,
Se regó por Venecia, Génova, Nápoles, Milán, y siguió extendiéndose en Europa, llegó a Alemania, a los Países Bajos, y también a Inglaterra, ¿sí? Yo creo que muchos de ustedes han escuchado Países Bajos. ¿Cuáles son los Países Bajos, compañeros? Acuérdense que ahorita ya no estamos como para quedarnos con las dudas y más o menos si algo no les queda claro, investíguenlo. Pero digo, cuando hablaba, y yo a veces me ponía a pensar, bueno, ok, me están hablando que es por allá por Europa, Roma, Venecia, Alemania y Países Bajos. Era Holanda, ¿no? Ajá. Holanda son los Países Bajos. Los Es países, Amsterdam, Bajos, ok, los Países Bajos son los que están entre Francia y Alemania, ¿sí? que es Bélgica, Amsterdam y Netherlands. Ajá, así es. Pero el renacentismo en todos esos países van a encontrarse con que la cronología es distinta porque apareció en diferentes tiempos, ¿sí? Porque nace en Florencia y de ahí se va desparramando para para otras ciudades y otros países, ¿sí? Entonces, hubo artistas que se inspiraban en los modelos de la antigüedad, que fue una de las características principales, especialmente de esta era, ¿sí? Precisamente el interés por el pasado grecorromano y las muchas ganas que querían por recuperar esa época da en sí el nacimiento de lo que es el Renacimiento, ¿sí? Disculpen la redundancia, pero nace de ahí la idea del Renacimiento y y es considerado especialmente el interés que se tenía por el pasado, especialmente por el grecorromano y por ese gran interés de recuperar todo esto, lo consideraban como un modelo a seguir. Y entre las principales características del Renacimiento, vamos a encontrar la antigüedad clásica, que se convirtió en la fuente de inspiración y de estudio en ese tiempo, ¿sí? El pasado de Grecia y Roma, antiguas especialmente, se idealizó, se tuvo una idea así como que idealizada y se tomó esto como modelo. La idea era recuperar la grandeza y el esplendor de la época romana. Esa era la idea de esta época, ¿sí? Hay otro también, aparte de la antigüedad clásica, también tenía el naturalismo. ¿Y qué es el naturalismo? Bueno, el naturalismo era los artistas que mostraban un gran interés por la naturaleza e intentaban plasmar esa perfección de la naturaleza de una manera que estuviera representada sobre todo por el cuerpo humano en la pintura y en la escultura, ¿sí? Y no me voy a ir por detalles, pero si se van ustedes a la época grecorromana, ¿qué se van a encontrar? Monumentos, por ejemplo, en la grecorromana, los dioses semidesnudos, con mucha acentuación en las marcas del cuerpo, en los perfiles, en el pelo, ¿sí? En el cuerpo humano, ¿sí? Entonces, esto fue muy buen representado en el cuerpo humano, tanto en la pintura como en la escultura. Les acabo de enseñar ahorita una escultura. Y así fueron apareciendo varios elementos muy característicos, como por ejemplo la luz diáfana, en donde no existen puntos concretos de la luz, sino que está muy repartida la luz en todo lo que es el cuadro o en todo lo que es la escultura, ¿sí? No hay como el estilo de sombras y cosas, sino representa el todo. También está la perspectiva lineal o de punto de fuga, como le llamaban, que es el invento propio del renacentismo o del renacimiento, y se trata de la distribución de los
planos, especialmente cuando hablamos de la geometría, que parte de un punto central del cuadro. Es muy geométrico, ¿sí? El renacentismo. También el estudio anatómico humano es así como bien, bien detallado. Y la idealización de los personajes que acentúan más cuando hacen la arquitectura, pintura o escultura. Y algo muy importante, la simetría. Para ellos era bien importante la proporción y el equilibrio en todo lo que pintaban, esculpían o construían, ¿sí? O sea, la arquitectura. Y también está lo de la valoración de la actividad artística, porque en esta los autores se convirtieron en personas de prestigio y fama, ¿sí? Que hasta ahorita los conocemos. Es gente que aunque ya ha pasado muchos años y siglos, más bien dicho, todavía los reconocemos por el gran prestigio y fama. Eran personas intelectuales que observaban el mundo y lo presentaban gracias a la razón y al conocimiento. ¿Se fijan? Ellos eran personas, no nada más pintaban, tenían la arquitectura o la escultura nada más porque así se les daba, sino que eran personas que habían estudiado, eran personas que veían el mundo de esta manera, muy específica, ¿sí? Y luego viene el mecenazgo, que surgieron en ese tiempo importantes familias adineradas, como una de ellas es la Medici, que protegían a los artistas y que los promovían, los financiaban y también compraban sus obras, ¿sí? Por ejemplo, les enseñé anteriormente la pintura esta. Si se fijan, el cuerpo humano, ¿sí? En todas las características, si se fijan, acentúa todo en el cuerpo humano, ¿sí? Esa es una de las características del Renacimiento. Miren, si nos vamos aquí a la Madonna, lo mismo, ¿sí? Los músculos, etcétera. Toda esta representación era importante para ellos, ¿sí? Ahora, si me voy aquí a lo que sería la arquitectura, fíjense bien, hay simetría, pártanlo a la mitad. La Basílica de San Pedro, pártanla en la mitad y exactamente lo que hay aquí, hay acá. Lo que hay aquí, hay acá. Lo que hay aquí, hay acá. Lo que está aquí, está del otro lado. Si se fijan, hay simetría. Ese es el renacentismo. La simetría que pueden encontrar en esta época, que era algo muy importante. Por ejemplo, la plaza centralizada. En esta parte de la basílica encontramos como un cuadro. Si pueden ver, está como en el cuadro, ¿sí? En un cuadro. Además, está rematada por la cúpula. En el renacentismo se usaba mucho la cúpula, ¿sí? La típica fachada clásica, ¿sí? Donde simulan un templo romano, si se fijan. Tiene un podium, tiene un pórtico, tiene el frontón y tiene esculturas decorativas, si las alcanzan a ver arriba, ¿sí? Y no solamente eso, sino estas cosas, miren, las columnas romanas, que todo el mundo las conoce como columnas romanas, ¿no? Pero aquí están las columnas, si se fijan. O sea, todo eso tiene que ver con el Renacimiento. Ahora, vamos a continuar aquí. Ok. Con ello, también dijimos que en el renacentismo o en el renacimiento está el humanismo, ¿sí? Marco Vitruvio fue un arquitecto romano del siglo I antes de Cristo que escribió un tratado sobre arquitectura, ¿sí? En el siglo XV, Leonardo da Vinci lo estudió y describió las proporciones del cuerpo humano, las cuales plasmó
en el dibujo que ustedes están viendo en pantalla. Ahora, yo les pregunto, me imagino que la mayoría, a ver, levante la mano, ¿quién había visto esta figura antes? Ok, casi la gran mayoría había visto este dibujito antes, en algún lado. Y es representativo, especialmente en la arquitectura, pero bueno, Leonardo da Vinci estudia y describe las proporciones del cuerpo humano, las cuales están plasmadas en este dibujo, porque el ser humano es el centro del humanismo. El ser humano en el humanismo es céntrico y fue una corriente de pensamiento surgida también en Italia en el siglo XIV, donde destacaron literatos de la talla de Dante. ¿Se acuerdan de Dante? ¿No se acuerdan de Dante? Espero que sí se acuerden de Dante. He escuchado. Y sus grandes escritos. De Petrarca, de Boccaccio, que yo sé que a lo mejor Dante lo han escuchado, a lo mejor los otros no, pero posteriormente a esta clase de filosofía y cultura, también se expandió por toda Europa y el humanismo tomó lo que era Grecia y Roma antiguas como fuente de inspiración, como les había contado antes. Y estas fueron realmente sus modelos. Pero además, esta corriente de pensamiento se caracterizó por su fe en la razón humana. ¿Se acuerdan que esto lo vimos un poquito así en el curso introductorio que les dije, no se les vaya a olvidar porque lo vamos a seguir viendo? Tiene que ver con esto. Sí. Bueno. Ahora, entre las características destacan las siguientes. El antropocentrismo, del cual les hablaba, frente al pensamiento teocéntrico. De una época cambia del teocéntrico y se convierte en antropocéntrico, ¿sí? Dios era el centro de todas las cosas en el teocéntrico, ¿sí? Pero se impuso el antropocentrismo en la Edad Moderna, en donde el ser humano es la medida o es el medio y el centro de todas las cosas, ¿sí? Dios creador, en donde la religión continúa teniendo un papel fundamental, donde Dios es el creador del universo. También viene lo que es la fe en la razón. El ser humano debía conocer el mundo mediante la razón y la experiencia. También viene el interés en el estudio y el conocimiento científico, ¿sí? Y esto se trata de una visión optimista del mundo y de una gran fe en el progreso humano. Luego también viene lo que sería el interés por la educación y la difusión del conocimiento, ¿sí? De ahí es donde se fundarán academias urbanas y las universidades, ¿sí? Que en donde se van a desarrollar muy notables desarrollos, especialmente en las universidades, porque en aquel tiempo acuérdense que no muchos tenían la oportunidad de estudiar, las mujeres no podían estudiar y eran muy pocos los que podían ir a las universidades. Era algo exclusivo para los sabios. Todo esto fue cambiando. El estudio de la filosofía y los ideales clásicos de Grecia y Roma se remontan las teorías estéticas y el pensamiento grecorromano de una manera que comenzaron a analizar y adaptaron muchas cosas al presente. Además, a partir del estudio clásico, se realizaron tratados con diferentes disciplinas. También vino a ser un ideal del ser humano libre, en donde se consideraba que Dios había creado al ser humano libre y responsable de sus actos. Así es que, como ustedes pueden ver, el humanismo intentaba unir el pasado clásico con el descubrimiento científico
y la religión cristiana. ¿Se fijan cómo se da eso? O sea, el humanismo, su principal intención era unir el pasado clásico con lo científico y sus descubrimientos en ese tiempo y todo esto con la religión cristiana. Eso fue lo que pasó. Además, ay, perdón, quiero estornudar. Perdón. Bueno, se me fue. Ay, perdón. Ok, disculpen. Salud. Gracias. Entonces, trataron de desarrollar la filosofía y la poesía también. Las ideas del Renacimiento llegaron también a la política. Así algunos humanistas, como Tomás Moro, que también estaba en contra de Lutero, Maquiavelo, y que llegaron a escribir tratados de los que hablaban de la sociedad o de cómo debían gobernar los políticos. Levanten la mano si alguno de ustedes escuchó el nombre de Tomás Moro. Ok. Es de este tiempo. Ok. Bueno. Entonces, ¿qué les parece? Si vemos esto nada más y nos vamos para terminar con esta parte. En este proceso o en esta época del Renacimiento, la difusión de las ideas tuvo un auge enorme. ¿Por qué? Porque las ideas del humanismo se transmitieron rápidamente gracias a la invención de la imprenta por este señor Johannes Gutenberg, que inventó la imprenta, ¿sí? En Alemania fue inventada la imprenta, en una ciudad de Alemania. Y este instrumento llamado imprenta hizo mucho más fácil la reproducción de los textos de los autores clásicos, así como de los humanistas que estaban saliendo en ese momento. Entonces ya se imaginarán que este tipo de impresión era mucho más rápida que la producción que se hacía antes. Ahora, les pregunto, eso se los mencioné a ustedes también en el introductorio, no se van a acordar, pero les quiero preguntar. ¿Cómo entonces, si no existía la imprenta, se hacía o se elaboraba los libros o los periódicos, etcétera, etcétera, o los mensajes o la difusión y transmisión de la comunicación? ¿Cómo se hacía? En los papeles que le llamaban papiros, algo así. Bueno, ya te fuiste mucho tiempo atrás, pero sí. Sí. Pero ¿cómo se hacía si no existía la imprenta? Pues se escribía todo a mano, ¿no? Era Se escrito escribía todo a mano, exactamente. Y si ustedes recuerdan, muchas de las gentes no sabían escribir. ¿Quiénes eran los que escribían? Los escribas, Los los estudiados, los ricos que estaban preparados. ¿Pero tú crees que un rico se iba a dedicar a sentarse y a escribir? No, Pero no, los monjes, ¿no? Eso, exactamente. Más que nada, la reproducción de la impresión del mensaje o de los documentos que se querían mandar, la reproducción la hacían los copistas medievales de los monasterios. ¿Sí? El primer libro que se imprimió, ¿cuál fue? El primer libro que se imprimió completamente, ¿cuál fue? la Biblia. La Biblia. La Biblia. La Biblia en el año 1455, ¿sí? La imprenta junto con el Renacimiento o con el auge de las academias o de la enseñanza urbana o de las universidades fueron clave en ese momento para que las ideas del humanismo, del renacentismo, de las reformas se difundieran por toda Europa. ¿Por qué? Porque entonces ahora lo que eran las universidades o las enseñanzas urbanas ya no nada más era algo que escribían, sino que era algo que ya podían con una mejor manera, que era la imprenta,
de comenzar a enviar el mensaje mucho más fácil, porque imagínense cómo iban a estar escribiendo todo, o sea, antes era un poquito más lento, más difícil el poder transmitir todo, pero todo eso se imprimió. Entonces las universidades y la proliferación de las academias, universidades y las enseñanzas de aquel tiempo dio el auge para que todas estas ideas del humanismo se transfirieran o se comunicaran rápidamente, ¿sí? Especialmente en todo lo que fue Italia como Venecia, Padua, Florencia y Roma, ¿sí? Y especialmente también en el centro de Europa, que llegó a Francia, que llegó a importantes ciudades como Londres o también España en Salamanca. O sea, todo esto se comenzó, en toda Europa se comenzó a extender. Sí, entonces eso es algo que tenemos que tener en mente. Y por ejemplo, este Erasmo de Rotterdam es muy importante porque él en el año de 1506 a 1509 en Italia se convirtió en un escritor en donde él realizó traducciones del Nuevo Testamento al latín, al griego y a lo que hizo que contribuyera en la reforma, ya que él tuvo mucha influencia en aquellos que deseaban una reforma pacífica en la iglesia. ¿Sí? Entonces lo pongo a él porque Erasmo, porque él vivió y tuvo una parte muy fundamental en lo que viene, que después ahorita vamos a hablar de lo que era la reforma. Entonces, hasta ahí, compañeros. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna situación que hayan leído del libro? Porque del libro lo leí, pero algunas cosas no las saqué exactamente del libro. Pero algo que quieran comentar, agregar, sugerir. Hubo varias cosas a mí, María Antonia, que me causó muchas pues, preguntas. Por ejemplo, en ese tiempo, cómo se compraban los puestos, por ejemplo, se vendían las indulgencias. Eso vamos a hablar de la reforma. Ok, Ahorita vamos a hablar, Juan, de eso. ¿Estás ok, bien? Vamos a hablar un poquito de eso, porque ahorita nada más me quedé en lo que era el renacentismo, porque si ok. comienzas, ok, lo que quiero pedirles ahorita, ok, hablamos del renacentismo y del humanismo, en donde antes el centro era Dios, ahora el centro es el ser humano en el renacentismo, ¿sí? Antes era pecaminoso mostrar ciertas cosas y después ya es arte, es contemplar, es contemplar la belleza del creador, ¿sí? Ahora, pónganse a pensar, ¿por qué ese cambio drástico? ¿Por qué surgió todo esto? ¿Sí? Es algo que yo quiero que no nada más porque yo les estoy diciendo, sino que ustedes pónganse a empezar, ¿por qué nace esto? Y estoy hablando que es una época en donde, por ejemplo, vieron la arquitectura del Vaticano. El Vaticano, como tiene siglos, siglos y siglos, tiene todos los elementos de cada época. Entre ellas está el renacentismo. Y es muy, muy palpable el renacentismo en el Vaticano. Todas sus obras, pinturas, pero no es el único, también tiene arte barroco, tiene varios diferentes, ¿no? Pero ahorita estamos hablando del Renacimiento. Y específicamente el Vaticano tiene mucho de esto, del Renacimiento, ¿sí? De esta época del Renacimiento, de la edad moderna, ¿sí? Que en ese tiempo era la edad moderna, ¿ok? Pero de lo que tú estás hablando, Juan, ya vamos a entrar con las reformas y vamos a hablar un poquito de las reformas. Ahorita, es Gracias. que la reforma, lo que quiero que les quede así como en claro, la reforma es dentro de la época moderna, de la edad moderna. Es en la edad moderna donde se da el renacimiento, el humanismo y la reforma. ¿Sí? Nada más quería explicarle un poquito la primera parte de lo que era la reforma y el humanismo y después nos vamos con la otra historia de esta clase. ¿Algún otro comentario? ¿No? ¿Todo claro? Claro, claro, claro.
Hay muchas confusiones ahí, pero yo creo que pienso que necesito estudiar un poquito más, porque sí hay unas que uno se confunde ahí. Pero yo pienso que ya que las ideas de ser primero antes era Dios y después es ahora el ser humano va surgiendo con muchas cosas que pasaron en la sociedad, ¿no? Sí, y Entonces, que tiene que ver ajá, el surgimiento de las reformas, porque acuérdense, fíjense bien, estamos hablando del tiempo de la imprenta. ¿Se ujú, acuerdan que en el tiempo de la imprenta, si la Biblia era escrita a mano, ¿ustedes creen que había una Biblia en cada hogar católico? no, No, porque para Imposible. empezar era costoso, ¿sí? ¿Quiénes podían tener las Sagradas Escrituras en sus casas? los Pues que los La tenían dinero. La que tienen gente que dinero. tenía dinero, la gente que tenía dinero y que tenía poder, porque también no cualquiera podía tener las Sagradas Escrituras, no estaba permitido, Ujú. ¿sí? Era solo para algunos, no todos tenían el privilegio, ¿sí? Todo esto comenzó a surgir con la imprenta. O sea, la imprenta facilitó toda esta situación y no solamente eso, sino que facilitó que la gente común y corriente pudiera tener una Biblia a la mejor a más bajo costo, que también era costosa en aquel tiempo, pero era un poco más viable que pudieran adquirir una copia de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Oye, María Antonia, nada más para agregar, pues incluso pues yo soy de México, desafortunadamente todavía hay regiones donde no llega el estudio y ya cuántos años tenemos que se inventó la ¿Sí? imprenta. Imagínate aquellos tiempos. Así es. Imagínate aquellos tiempos. Y más cuando estamos hablando y fíjate, imagínate en aquellos tiempos, si ahorita pasa, ahora imagínate en aquellos tiempos cuando la gente no tenía el privilegio de ir a estudiar. No tenía el privilegio de asistir a una universidad, a un bachillerato. No, porque el estudio era exclusivo de los hombres y de los que tenían dinero o gozaban de alguna posición. ¿Sí? Entonces, María Antonia, a lo que estoy escuchando, la iglesia fue la que dio ese auge para que la gente pudiera tener acceso al estudio. Ah, Ah, sí y no. mm, Am, Fueron las dos cosas. de hecho, a mí lo que se me hizo interesante es de la vida de Erasmo de Rotterdam. No sé si tenga que ver con lo que vamos a tocar después, pero él tuvo mucho que ver pienso yo, al tratar de hacer ver que era necesario que el evangelio o la palabra de Dios llegara a todos en el idioma de cada uno. Creo hay una parte donde él menciona, o se menciona en el libro, ¿no? Que si Cristo predicó a gente que no era estudiada, a gente que era de la prole, ¿por qué no era posible que le llegara esa palabra ahora escrita a cada quien en su idioma y de manera que lo entendiera? Algo así, es Sí. No, interesante. estás en lo correcto, José. Estás en lo correcto. Y miren, yo lo que no quiero es repetir lo mismo que dice el libro, pero es difícil a veces porque es historia y la historia no cambia. O sea, no puedo decir yo una cosa cuando es esto, ¿sí me explico? Yo les recomiendo, se supone, bueno, se supone que todos tenían que haber leído el capítulo 11, pero yo sé que no es así porque veo que algunos ni siquiera han entrado a Schoology. Y si no han entrado a Schoology, ¿cómo se enteraron que tenían que leer? Pues no yo sé que no han leído. Los que no están en Schoology en este momento, yo sé que no leyeron. Entonces, les recomiendo por favor a las personas que no han entrado a Schoology, que por favor entren a Schoology, porque mañana ya van a tener su primer asignación. Entonces, eh, espero que los que sí entraron a Schoology hayan leído el capítulo 11. Y el capítulo 11 habla un poco de lo que yo les estoy hablando ahorita. Y habla del humanismo, habla del renacimiento y habla de la reforma, que es algo que yo voy a tocar en suave, pero ustedes pueden profundizar leyendo y también investigando. Está muy interesante, nada más que el tiempo no es tanto como para irnos específicamente en cada detalle. Yo lo único que quiero abrir en ustedes es la curiosidad. ¿Sí? La curiosidad de saber, oye, ¿qué pasó en esto? ¿Y por qué sucedió esto?
porque solo con la curiosidad ustedes van a poder ir a investigar más, ¿sí? Porque está muy interesante, la historia está muy interesante, cómo surge una cosa y cómo surgió otra y de dónde nació y por qué esto, ¿sí? Que claro, que en este momento, en esta etapa para ustedes, pues tienen que estar conscientes que la iglesia no siempre fue tan santa, porque la iglesia somos nosotros y sigue siendo no tan santa. Queremos llegar a la santidad, porque al que seguimos es a Cristo, que es santo, ¿sí? Pero está formada esta iglesia de pecadores como yo, que la vamos a regar, ¿sí me explico? Pero eso no tiene que ver con el que seguimos, que es Dios. Dios es santo, yo no, pero yo soy parte de la iglesia, ¿sí? Y la iglesia cometió muchísimas cosas que a lo mejor contribuyó a que sucediera lo que sucedió, pero que fue para el bien de la iglesia misma. Es como cuando yo a veces lo comparo como cuando éramos pequeños y nuestros papás nos regañaban y nosotros nos enojábamos con nuestros papás hasta que nos corregimos. ¿Sí me explico? Es algo así con lo que pasó con la iglesia también, ¿verdad? Así es, yo también estaba leyendo de Jerónimo Savonarola, que fue, que es bien interesante también lo de él, porque pues él hizo escribió, ¿verdad? Aquí no me queda bien claro lo que, pero al final él no se separó de la iglesia, criticó a la iglesia, lo que pasaba dentro de la iglesia, pero él nunca dejó de ser católico, ¿no? Me gustó. Y se van a encontrar con varios. Está ahí, por ejemplo, Tomás Moro. Lutero Tomás también. Moro. ¿Mande? Lutero también. No, Lutero no. Lutero No. se separó de la iglesia. Sí, él se separó de la iglesia. Ajá, Lutero se separó. Sí. Entonces. Y hizo un gran daño con toda esa separación, que en cierta manera pues tenía razón él, ¿verdad? Por lo que estaba pasando, que él iba en contra de la venta de indulgencias y todo eso. Entonces. Sí. Pero, Gildardo, ¿ibas a agregar algo? Sí. Nomás volviendo a la religión de Erasmo, a mí lo que me llama la atención de cuando empezó a imprimir la Biblia, donde me gusta es donde que él se refiere que hasta la prostituta, el jornalero, el artesano, el rufián, tienen derecho a leer la Biblia. Entonces ahí, como dice María Antonia, que es la única forma de que la iglesia va a poder llegar a ser santa por medio de la imprenta, cuando implementaron las primeras Biblias, para que así toda la gente de bajos recursos o la gente más baja pudiera empezar a ver lo que era en ese momento las escrituras. Es lo que a mí me gustó más de Erasmo, que se bajó a un nivel de nosotros. Ya, Gildardo acaba de tocar un punto muy importante. Y nos vamos a ir al break, pero los quiero dejar con este pensamiento. Ok, Gildardo tiene razón cuando dice que se imprimió la Biblia y se les dio a todos, ¿verdad? A la prostituta, al campesino, al rico, al pobre, a todo mundo, ¿verdad? ¿Cuál fue el riesgo? No me lo contesten ahorita, vamos de break, porque, bueno, y regresamos, ¿sí? Regresamos con los comentarios para continuar con, ahora sí, con la reforma. Entonces, regresamos 8:20, 30. ¿Qué les parece si regresamos a las 8:35? Está bien. ¿Cuánto le estoy dando? ¿10 minutos? 15 minutos. Okay. 8:35 y regresamos, ¿ok? Ahí piénsenla. Ahí la pensamos. La pregunta era con respecto al comentario que hizo nuestro compañero Gildardo. ¿Qué consecuencias trajo o traería todo esto? ¿Quién dice yo? Pues yo también. A ver, levanten vámonos por partes. Somos poquitos, pero levanten la mano. ¿Quién dijo yo? Yo dije yo, también. Dije, levanten la mano, pero levanten la mano con la computadora, no me sale. Ok, vámonos con José y Pati. Ok. El peligro de que sea traducido, esa es la pregunta, ¿verdad? Perdón, ¿el qué? La Biblia, de que la Biblia sea escrita ajá. Así es. Yo pienso que se dio en ese momento. El mayor problema sería la interpretación de cada quien a su manera de la palabra de Dios. Ese es lo que se me viene a la cabeza. Ok. Sergio, ¿qué ibas a decir?
Ah, no, era, ya sé, ay, ¿quién era? Juan. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? No, no era Juan. Era César. Era lo mismo, ¿verdad, César? Porque predices y quitaste. Mm. Sí, básicamente que iban a perder el magisterio, que es el que interpreta la palabra de Dios correctamente. No iban, y tienes toda la razón, pero no iban. Fue lo que sucedió. Sí. Fue lo que sucedió. O sea, a raíz de que todo el mundo tuvo libertad para leer las Sagradas Escrituras, cada quien la interpretó como quiso, en cierta manera, y creó ciertas circunstancias, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar. Y déjenme les comparto. María, pero también los que ya empezaron a leer la Biblia, perdón que interrumpa, se dieron cuenta que lo que estaban leyendo era diferente a lo que la iglesia hacía, ¿no? También fue... No, 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 no. ¿Sí? No, no era diferente a lo que la iglesia hacía. Bueno, no. sí, bueno, la iglesia, pues, es que muchos papas hicieron cosas que no estaban correctas, pues. Ah, ok. Tú estás hablando de que las personas que integraban la iglesia no daban buen ejemplo. Exacto, que continuamos sí. con lo mismo, ¿ok? Continuamos con lo mismo. Dígame. María Antonia, ¿puedo decir algo al respecto de eso? Es que aquí lo que sucede es de que tenemos que entender que Dios es perfecto. Pero si sucede algo mal, es culpa de nosotros. No, o sea que no de la iglesia, sino de los representantes de la iglesia, que siempre andamos metiendo la pata. Y sigue sucediendo lo mismo, porque cuando les digo, cuando tú estás en la iglesia y tú haces algo mal, vamos a suponer César, es diácono César, ¿verdad? Y se supone que si no está el sacerdote, lo ven al diácono como que el diácono lo sabe todo. Y César, por no quedar mal, aunque no sepa, dice lo primero que se le ocurre. Y pácatelas que César la riega y no era verdad lo que dijo. O que por ahí lo escuchó, pero no lo investigó. ¿Sí? Entonces, ¿quién está quedando mal? No van a decir César. Van a decir el diácono de la iglesia. Ahí en la iglesia, el diácono, la iglesia. ¿Se me explicó? No van a decir César. Y eso es lo que comúnmente sucede, especialmente, y sucedió con esto de la reforma. Susana. María Antonia, ¿es que no la iglesia somos nosotros mismos? Sí, por eso estoy diciendo. Y fue lo que dijo César. Por eso le decía a la compañera, somos nosotros los que no dimos testimonio, pero la iglesia en sí, el que representamos y el que seguimos es santo. Él no tiene errores, él no es pecador, como los que integramos y lo que los queremos seguir, que somos nosotros los que les queremos seguir. Yo quiero seguir a Dios, yo quiero seguir en ese camino de santidad, pero soy pecadora y a veces la riego, ¿se me explico? Ahora, si nos vamos con lo de la reforma. María Antonia, ¿puedo agregar tantito? Perdón. A ver. Ajá. En la actualidad sigue pasando ahora porque muchas veces yo veo, bueno, especialmente en grupos donde pertenezco, a esta cita me habla bonito Dios y me quedo con ella, pero la otra donde nos habla fuerte y todo, pues no. Entonces sigue habiendo esa manera de interpretación de la Biblia. Mira, Juan, lo que tú dices es muy cierto y no nada más te voy a decir, sigue sucediendo ahorita mismo y con nosotros mismos. Y con nosotros mismos, ¿sí? ajá. Porque cada vez, fíjense bien, cada vez que ustedes se van, por ejemplo, a compartir, yo no sé, pero en el breakout room vamos a suponer, y les digo, compartan sobre esta pregunta, ¿verdad? ¿Y qué te dicen? No, pues esto, ¿no? Pero siempre, nunca va a faltar alguien que diga, oh no, es que fulanito o sutanito, pero no dicen, yo cometí error. Siempre están viendo al hermano, ¿no? Por ejemplo, comúnmente dicen, no, es que yo hacemos esto, pero es que en la iglesia o fulanito o sutanito dijo esto, hizo esto, pero siempre lo vemos en tercera persona. No dicen, yo me acuerdo que yo esto lo veía mal o yo cometí este error. No dicen yo, siempre están hablando del hermano, del otro. No lo cometí yo, lo cometió alguien más. ¿Se me explicó? Y esa es la tendencia del ser humano. No reconocemos que yo también la riego en la iglesia. Siempre empezamos hablando de los errores de los demás, pero no vemos o no queremos hablar
de nuestros errores. Siempre es alguien más, no soy yo. Sí, y eso, te digo, sigue pasando y seguirá pasando porque aún hasta nosotros, en este grupito que es tan pequeñito, sucede. ¿Sí? Siempre hablamos de alguien más, no de nosotros. Es alguien, no yo, es alguien más. ¿Sí? Entonces, de ahí viene la crisis del cristianismo y la división de la iglesia. Especialmente traen las críticas a la iglesia, que en cierto aspecto yo no voy a desmentir, es la realidad, sucedió, pasó. ¿Sí? Ustedes lo han estado leyendo poco a poco. Desde el final de la Edad Media, la religiosidad europea conoció un momento de crisis espiritual, ¿sí? O un sentimiento de decepción con la iglesia, que se fue acrecentando y se fue haciendo más grande y se hizo totalmente visible en el siglo XVI, con el renacentismo, con el humanismo, ¿sí? La causa de todo esto, de este decaimiento, de esta decepción, de todo lo que pasó en la iglesia en ese tiempo, en el siglo XVI, fue, era lo que estaba mencionando el compañero, Juan, compraventa de cargos eclesiásticos, ¿sí? En la mayoría de los casos, los diferentes rasgos dentro de la iglesia, perdón, de los diferentes rangos, posiciones dentro de la iglesia, se adquirían pagando y no por méritos propios, ¿sí? Así se podía muy fácil acceder cualquier persona a ser obispo, a ser un cardenal, ¿sí? Solo con el dinero. Es más, ni siquiera eran sacerdotes los que eran cardenales o obispos. Esa es la realidad. A lo mejor eran príncipes, era gente de la aristocracia, ¿sí? Entonces, muchos de estos compradores de estas posiciones, pues carecían de la vocación sacerdotal, de alguna vocación religiosa, y solamente ascendían a ese cargo, a esa posición, por las ventajas que les otorgaba el haber comprado la posición, ¿sí? El lujo exagerado del que disfrutaban los altos mandos, los altos cargos o las altas posiciones en la iglesia, que contrastaban con la pobreza de la mayoría de las personas de la sociedad en la que se vivía, pues era otra, ¿sí? Eso sucedió. Sucedieron muchísimas cosas. La relajación y costumbres inmorales del credo, del clero, que ya no servía realmente como ejemplo para los feligreses. ¿Sí? Antes de continuar con esto, ¿ustedes vieron un poquito con el diácono Gabriel el cisma de la iglesia? Ok, tiene que ver con, o sea, lo que yo estoy hablando es parte de todo esto, porque ustedes ya traen un antecedente de lo que estoy hablando, ¿sí? Ustedes ya traen algo de los antecedentes que yo les estoy hablando, no voy a entrar en detalles porque todo esto es antecedentes de lo que ya les habló el diácono Rick. Y tiene que ver con el cisma. Ustedes saben que había príncipes que eran obispos, que tenían una familia, que cuando no era realmente lo que se esperaba en la iglesia. Se fue denigrando todo esto por ciertas situaciones porque estaba muy ligado lo que era iglesia-estado, iglesia política, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. La falta de cultura y la formación religiosa de los sacerdotes, pues en la mayoría de los casos no contaban con una formación sólida teológica, porque estamos hablando que no todos podían o tenían acceso a esa educación, ¿sí? Y algo que se escuchó mucho fue la venta de bulas e indulgencias, que se trataba de un mecanismo por el cual
la iglesia perdonaba los pecados de una persona mediante el pago de una cierta cantidad. Así que quien tenía la posibilidad o la persona que podía comprar la indulgencia se aseguraría de que llegaría al cielo más, o sea, iba a tomar el camino corto, para que me entiendan, ¿sí? Tomarían el camino corto comprando la indulgencia para llegar más rápido al cielo. También las personas podían adquirir este tipo de indulgencias o concesiones o como lo quieran llamar para sus familiares ya estuvieran vivos o muertos y también evitarles pasar años y años en el purgatorio purificándose. De esta manera, la iglesia recaudaba importantes cantidades de dinero y no solamente pasó que hubo gente creyente, fervorosa, realmente que practicaba su fe, no solamente pasó con Lutero, ¿sí? Esto pasó con muchos que algunos optaron por separarse de la iglesia, pero otros no, ¿sí me explico? Y yo lo comparo mucho con algunos de los santos. ¿A ustedes se les viene alguno a la mente que ha estado en la misma situación, en la misma posición, pero decidió no separarse de la iglesia católica? Yo pienso yo que alguien que pasó por eso, según yo, San Francisco de Asís. Ándale, fue el primerísimo que se me vino a mí a la mente, San Francisco de Asís, porque San Francisco de Asís, y no sé si ustedes recuerden que hasta ahorita, hasta el momento, a San Francisco de Asís, que fue antes, San Francisco de Asís fue como en el 1200 y feria, en el 1200, no sé, veintitantos. San Francisco de Asís estaba en contra de toda la riqueza de la iglesia, algo muy parecido a lo de Lutero, ¿sí? Y también estaba en contra de que los pobres no podían comprar indulgencias. Y él pidió al Papa una indulgencia plenaria. No sé si la conoce, y existe, sigue existiendo todavía. Nada más que tienen que cumplir ciertas características, pero San Francisco tiene una indulgencia plenaria en donde todos nos podemos ver beneficiados. Ok, pero ¿qué decide? Decide obedecer al Papa. No se separa de la iglesia. Hasta que él insistió, insistió, insistió y pudo fundar la orden. En comparación con Lutero, que también era un religioso, no sucedió lo mismo. Lutero decide separarse. Bueno, pero ahorita entramos con eso. Bueno, entonces tiene que ver con todo esto de las indulgencias, etcétera, etcétera. Bueno, ahora sí, nos vamos con Lutero. Voy a hablar de los reformadores o de los reformadores, de los protestantes que más predominaron en la época. Y uno de ellos es Martín Lutero. Martín Lutero era un monje alemán que criticó el comportamiento de la iglesia y del clero. Ok, voy a clarificar. Lutero sí era un religioso católico, ¿sí? Era agustiniano, si no me equivoco, ¿no? Sí, era agustiniano. Ahí luego les corrijo si no me acuerdo, pero sí, era un monje alemán, era alemán, pero era de la congregación de San Agustín, agustiniano. Él comenzó a criticar los comportamientos de la iglesia y del credo. Colgó en la puerta de las iglesias de Wittenberg un texto con sus 95 tesis, eso lo van a escuchar mucho, que era una lista de los aspectos que pensaba que el clero debía cambiar para fortalecer la fe, ¿sí? En un principio solamente criticó las conductas abusivas de los eclesiásticos, sobre todo en lo referente a lo que era el perdón de los pecados. Eso fue el inicio, ¿sí? Ahora bien, con el tiempo, Lutero terminó estableciendo todo un gran credo cristiano distinto entre este credo se podía ver o destacaron
las siguientes ideas básicas que puse ahí en pantalla, y es la condena a los lujos de la iglesia. Criticaba totalmente el contraste entre la riqueza y la opulencia de los altos clérigos y la miseria de la población, ¿sí? Pensaba que la propia iglesia debía de dar ejemplo y vivir de una manera más humilde. Y por eso, como mencionó José, San Francisco, todo esto me recuerda a mí a San Francisco, porque fue casi exactamente lo mismo en otro tiempo, nada más que respondieron de diferente manera, ¿sí? La negación de las indulgencias. Él consideraba que era una estafa, ya que los pecados no se perdonan mediante el pago de cantidades de dinero, sino mediante el arrepentimiento personal, ¿sí? La salvación por la fe. Era la única manera de llegar al cielo junto con las buenas obras. Otra era la lectura de la Biblia por los creyentes. La iglesia solamente permitía la interpretación de los textos bíblicos al clero, ya que por la característica o la ambigüedad de ciertas partes, no se fiaba de cómo lo entendieran los feligreses, porque cada feligres podía entenderlo de diferente manera. Ustedes ahorita ya saben un poquito de esto. Pero más sin embargo, Lutero abogaba por una lectura y entendimiento personal de dicho libro para cualquier persona. O sea, para Lutero, cualquier persona podía dar la interpretación que quisiera. Estaba bien, ¿sí? Ya que era la palabra de Dios y todo el mundo tenía derecho a ella y a comprenderla como ellos quisieran, ¿sí? Otra era el sacerdocio universal. Lutero pensaba que todos los bautizados eran iguales. Por eso, para él no hacía falta la figura superior del sacerdote. Solamente era necesario un pastor que guiara los ritos religiosos, pero que podía dedicarse a otras actividades económicas, contraer matrimonio y tener hijos como las demás personas. Otra de las cosas era que se desligaba del Papa. Negaba la autoridad del papado y proclamaba su independencia religiosa dentro del cristianismo. También prohibía la existencia de órdenes religiosas, puesto que también él las consideraba como llenas de vicios y pocos serviciales, ¿sí? Solamente aceptaba 2 sacramentos. ¿Sí saben cuáles eran esos 2 sacramentos o cuáles son esos 2 sacramentos? El bautizo y la Eucaristía. Ajá, el bautizo y la Eucaristía. No contemplaba la intercesión de la Virgen ni de ninguno de los santos. ¿Sí? Para ellos, la Virgen no y los santos tampoco. ¿Sí? La iglesia o las iglesias eran lugares para la oración y no deberían de estar llenos de esculturas ni de ornamentos, sino que debía de tener austeridad decorativa. De hecho, a los luteranos no aceptaron el culto de las imágenes, o sea, no aceptan el culto de las imágenes, ¿sí? Y de aquí se da lugar al protestantismo, ¿sí? Los planteamientos de Lutero chocaban con la iglesia de Roma, por todo lo que ya les comenté ahorita. Y la iglesia lo obliga a retractarse, ¿sí? Pero pues claro, como es bien sabido, Lutero hizo todo lo contrario y reafirmó lo que él planteaba. De esta manera, en el año de 1520, el Papa León X emitió una bula que se llamaba Exsurge Domine, donde condenaba las ideas de Lutero, ¿sí? Un año más tarde, Carlos V, como el chocolate, ¿no? Carlos V. Un año más tarde, Carlos V
convocó la dieta de los Worms. Rechazó también las teorías de Lutero y ordenó quemar todas las obras escritas por Lutero. Y en ese mismo año sale otra bula papal que le llamaron Decen Roman Pontífice, en donde lo excomulga. ¿Sí? En esa bula, por el Papa Carlos, no, sí, por Carlos V, es excomulgado. De ahí, las ideas del protestantismo se comenzaron a expandir por todo Alemania y tenían una gran acogida por muchísima gente. Lutero fue protegido por el príncipe de Sajonia y durante ese tiempo él aprovechó para centrar las bases de su nueva religión. ¿Sí? La doctrina luterana fue muy bien aceptada en algunos grupos sociales de aquella época, especialmente entre los campesinos y la nobleza. Y además, como Carlos V era católico, los príncipes vieron una oportunidad de ganar autonomía e independencia con respecto al poder imperial o central que se manejaba en aquella época. Así es que empezó siendo un conflicto religioso, pasó a ser también político e inició unas guerras de religión que se extendieron por todo lo que era Alemania y el centro de Europa. O sea, esto fue un conflicto grande. La guerra en el Sacro Imperio Romano Germánico entre los católicos y protestantes fue ganado por las tropas imperiales católicas en ese tiempo, pero posteriormente o más adelante, el emperador se vio obligado a firmar la paz de Augsburgo en el año 1555, donde decretó o dictaminó, o como le quieran decir, que la religión de los distintos territorios en Alemania sería la del príncipe que la gobernaba. O sea, que no tenían libertad de religión, porque la gente tenía que practicar la religión dependiendo al príncipe que estaba gobernando. Eso traería como consecuencia que muchos principados se convirtieron al protestantismo y otros permanecieron en el catolicismo. ¿Sí? Interesante, ¿no? Aparte del, si vemos lo que surgió en todo ese tiempo, aparte del luteranismo, el protestantismo tuvo otras iglesias en diferentes países. Si bien coincidían en lo que era la lectura individual de la Biblia y el rechazo al Papa de Roma, por ejemplo, los luteranos por Martín Lutero se encontraban en Noruega, Suecia, Prusia y parte de Alemania. Los calvinistas, fundadas por Juan Calvino, estaban en Escocia, en los Países Bajos y en Suiza. Luego también estaban los anglicanos por el rey Enrique VIII en Inglaterra. Y luego vienen los católicos, que ya sabemos por todos lados, Polonia, Bohemia, Australia, Francia, Irlanda, Italia, España y Portugal. Sí, que eran donde predominaron cuando comenzó a surgir toda esta división. Ay, ay, ay. Vamos otra vez aquí. Juan Calvino. El calvinismo recibe su nombre por su propio fundador, el francés Juan Calvino, ¿sí? Que fue entre el año 1509 a 1564, y su doctrina se basaba en la predestinación. Es decir, en otras palabras, eran las personas destinadas a salvarse o a ser condenadas y no había nada que pudiera cambiar dicho fin, ¿sí?
Sus primeros estudios estuvieron destinados a la carrera eclesial. Su formación inicial la recibió en el Colegio de Marche y en el Colegio de Montaigne, que si no me equivoco, también en ese colegio estudió Erasmo de Rotterdam y también Ignacio de Loyola. Sí, o sea, para que vean que venían por el mismo show. Bueno, además, Calvino ensalzaba el trabajo, ya que dignificaba al ser humano. Eso era lo que Calvino pensaba. Pero su éxito profesional y económico siempre en la mentalidad de Calvino se debía a la voluntad divina, puesto que tenía una trayectoria de vida esta trayectoria de vida de cada persona era como que ya estaba escrita, no se podía cambiar. O sea que definitivamente nuestro destino ya estaba escrito y era algo que no se podía cambiar según lo que tenía o la doctrina de Calvino, ¿sí? Esta doctrina cristiana se expandió en toda Suiza, pero también en los Países Bajos y en Escocia, donde se fundó la iglesia presbiteriana. Además, tuvo adeptos en Francia y en Inglaterra, ¿sí? No sé si han escuchado sobre los hugonotes y los puritanos que tienen que ver con esto. Ahora, si nos ponemos a pensar, ¿cuál era la diferencia entre los calvinistas y los luteranos? Pues viendo esto, yo diría que la principal diferencia entre el calvinismo era que pensaba que la vida del ser humano estaba predestinada, ¿sí? Desde su nacimiento. O sea, ¿qué significaba esto? Que sus éxitos o fracasos, su salvación o su condena, dependía, ya estaba predestinada. Pero para el luteranismo no. Para el luteranismo no era eso, ¿sí? Bueno, y una de las personas que expandió las ideas de Calvino o del calvinismo fue Ulrico Zwinglio, que se convirtió en un líder de la reforma protestante, especialmente en Suiza. ¿Sí? Okay. Entonces, continuamos con esto. Ahora sí, aquí, los anglicanos y nuestro famoso, el rey Enrique V. Les voy a pedir, si pueden buscar, fíjense bien, no se las voy a contar ahorita, pero si ustedes buscan, y no me equivoco, Enrique VIII tiene conexiones con los reyes de Inglaterra, ¿eh? Con la famosa reina Isabel, en paz descanse, tiene conexión. Ahí les paso para que se pongan a buscar, está muy interesante. Bueno, como su nombre le indica, la iglesia anglicana nació en Inglaterra y fue el fruto de un enfrentamiento del rey en ese tiempo con el papa, ¿sí? Enrique VIII, que vivió del año 1491 a 1547, le pidió a Clemente VII, la nulidad de su matrimonio con Catalina de Aragón, ya que el problema es que no había podido tener hijos, ¿sí? Varones, porque sí había podido tener hijos, pero eran mujercitas. Y el famoso Enrique VIII quería un varón porque quería asegurarse de su descendencia, o sea, quería tener descendencia, y solamente pues es concedida por medio de los varones. Su idea de Enrique era volver a casarse con Ana Bolena, que en ese momento era su amante, ¿sí? Ana Bolena
era amante en ese momento cuando Enrique VIII estaba casado, pero el Papa se negó rotundamente y Enrique VIII, ante esa respuesta, dictó el Acta de Supremacía en 1534. A raíz de eso, mediante esta sentencia, el rey hacía o daba a conocer que se separaba de la Iglesia de Roma y se convertía en la cabeza de la Iglesia de Inglaterra. ¿Por qué? Porque no le gustó la decisión del Papa, ¿sí? O sea, no era lo que él quería. A partir de ahí, el país quedó desligado del papado y los monarcas han sido la máxima autoridad religiosa en Inglaterra, lo cual todavía sigue hasta nuestros días, hasta la actualidad, ¿sí? En lo que se refiere al culto, el anglicanismo combinó ritos y dogmas luteranos y católicos, ¿sí? O sea, los anglicanos tienen una combinación entre los ritos y dogmas de los luteranos y de los católicos. O sea, hace que en mi entendimiento y en mi opinión personal, y solamente se los dejo para que ustedes lo busquen, pues entonces a Enrique VIII buscó entre eso lo que más le convenía para ponerlo en su religión, que son los anglicanos, ¿verdad? Ese es lo que puedo decir porque hizo una combinación de lo que más le gustaba de una y de otra y fue lo que aplicó. Bueno, ahora, ¿quién? José, Pati, ¿qué pasó? Sí, respecto a lo que estás diciendo, a lo que nos compartiste es que la razón de él era para que su descendencia fuera un hombre, pero pues la reina Isabel duró muchísimos años, fue una mujer. Ya, pero ok, pero ya, pero lo que yo quiero decir es que la reina Isabel no es del tiempo de Oh, Carlos, no, pero pues perdón, fue de descendencia, Enrique. ¿verdad? Ajá, pero si ustedes lo buscan, creo que hay alguna conexión entre Enrique y entre los reyes especialmente entre los reyes de Gales, hay algo, y entre los alemanes, vean, búsquenlo, y van a encontrar, van a decir, ¿cómo es posible que sean descendientes de alemanes y eso cuando son reyes de Inglaterra? ¿Qué tiene que ver Alemania con Van a ver, búsquenlo, eso es para que les entre, pero está muy interesante la historia esta, ¿eh? De estas situaciones. Bueno, vamos a continuar. Entonces, Enrique VIII, después de todo este show, se casó varias veces. Entre ellas sus esposas, bueno, su primera esposa fue Catalina de Aragón, después se casó con Ana Bolena. Es más, es que yo ya vi estas historias en Netflix. En Netflix se van a encontrar con la historia de Catalina de Aragón con Ana Bolena. Véanlas, están muy interesantes. Los Ars Nada y más The se los Crown. cuento. Ajá, véanlas, está interesante porque es parte de historia. De que claro que le ponen ahí algo de sabor para que esté más interesante, pero de todos modos aún así es interesante todo lo que sucedió. Y luego tuvo otras esposas más, ¿no? Con las que tuvo varios hijos. Pero fíjense algo muy curioso, varios de los hijos de él al nacer morían. Eso es lo más curioso. La mayoría de los hijos de él, aunque tuvo muchos, murieron al nacer. Y no solamente de una esposa, sino de varias esposas. Uno de los puntos importantes de su reinado fue la Unión Act, que significó la unificación de Inglaterra y de Gales. ¿Sí? Ahora, sí me gustaría, porque se nos está acabando el tiempo, mencionar a Tomás Moro. Tomás Moro se negó a reconocer a Enrique VIII como jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Por el tal motivo, Tomás Moro vio a la reforma protestante como herejía y una amenaza para la unidad de la Iglesia y de la sociedad. Y sus primeras acciones contra la reforma incluyeron ayudar al cardenal de Wolsey y a deshacer libros luteranos que importaban clandestinamente a Inglaterra, ¿sí? Espiaba e investigaba a asuntos de los protestantes, especialmente
los que se dedicaban a escribir o los editores, y detenía cualquier participante o cualquier persona o cualquier transporte que traía alguna posesión de los libros de las reformas protestantes. Fue lo que hizo Tomás Moro, sí, pero tristemente pues fue condenado a muerte por el rey de Inglaterra y fue decapitado, sí. Mediante la sentencia que recibió, fue sentenciado a muerte y fue, ¿cómo se dice? Le cortaron la cabeza. Pero bueno, entonces, las causas más importantes que llevaron a Enrique VIII a romper con el Papa de Roma fue fundamentalmente la negativa de Clemente VII a concederle la nulidad de su matrimonio con Catalina para casarse con Ana Bolena, ¿sí? Entonces, solamente para recalcar eso. Y ya como último, miren, en el mapa les puse, así como para que lo vean en colores, las confesiones religiosas a finales del siglo XVI, cómo estaban. Si vemos la parte amarilla, son todos los católicos en la parte de Europa. Y luego la parte anaranjada son los luteranos. La rosa son los calvinistas. La verde son los anglicanos, que es la parte de Inglaterra. Y arriba está Escocia. Escocia es calvinista. Sí, y luego viene la parte azul, que son los ortodoxos, allá por el lado del Imperio Ruso. Y luego todo lo que está en morado, pues es el dominio del Islam, ¿sí? Entonces, solamente para que se den una idea, yo les pido por favor que investiguen un poquito más y que lean el capítulo 11, porque en el capítulo 11 van a tener algunos detallitos así más, importantes y específicos en años, en nombres, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, hasta aquí. ¿Comentarios? ¿Sugerencias o preguntas? Juan. Sí, María Antonia, un poquito más atrás, Juan Calvino, de hecho, primero estaba con Martín Lutero, ¿verdad? Y después no salieron de acuerdo y él hace su... No, no es tanto eso, sí, eran amigos y conversaban mucho, pero creo que desde algún principio Calvino no estaba de acuerdo con algunas cosas de Lutero. Nada más que hay que recordar, Lutero era un religioso católico y Calvino no era católico ni era religioso. Solamente para clarificación, Lutero sí era católico y sale del catolicismo. Calvino no era religioso, ¿sí? Porque muchas veces atribuimos que todos los protestantes salieron de un religioso y no. Lutero sí se separó de la iglesia, Calvino era cristiano, pero no era religioso, ¿sí? Sí. Y sí platicaron los dos, pero no es que haya salido de Lutero, sino que sí tenían constantes conversaciones, eran amigos. ¿Sí? Perfecto. ¿Algún otro comentario? Bueno, compañeros, antes de retirarnos y de terminar con la oración, Juan, me ayudas a terminar la oración ahorita, pero nada más les quiero dar unos anuncios. Voy a poner en Schoology lo que sería un ejercicio y la preparación de lectura para la próxima semana. Ya en Schoology ustedes van a encontrar lo que sería el plan de estudios. Y si tienen alguna pregunta o no comprenden algo que les haya puesto, déjenme saber. Ya la mayoría de ustedes me conoce y ya saben cómo trabajo yo. Aunque yo no les diga los trabajos, les pido que me los presenten de la manera formal cuando tengan que escribir algo, ¿sí? Y eso sería todo.
No sé si tengan alguna pregunta, pero si tienen alguna duda, por favor, no duden en preguntarme. O si tienen alguna pregunta, o si también, por ejemplo, ven que sus calificaciones están bajas o algo, no se esperen hasta el final, porque no les voy a poder ayudar. Miren, mi intención, posiblemente fíjense bien, les voy a dejar un quiz. El quiz no va a tener tiempo. Lo único es que nada más lo van a poder hacer una vez. Cuando les digo que no va a tener tiempo es porque no quiero que se asusten de que, ay, es como un examen. No. Lo que va a ser el quiz, mi intención es que sea como un estudio, en donde ustedes van a poder tener el libro abierto, el PowerPoint abierto, o si quieren hasta el mismo video abierto, y contesten las preguntas. Lo que quiero es que reforcen lo que están aprendiendo. No quiero que se lo aprendan de memoria, porque realmente ni yo me lo sé a veces de memoria, tengo que volverlo a estudiar para acordarme de años, fechas, etcétera, porque no me acuerdo de todo. Mi intención es que se queden por lo menos con alguna idea. Entonces, el quiz, lo único que les voy a pedir es que cuando lo hagan pueden tener el libro, el quiz va a ser de la clase de hoy y del capítulo 11, ¿sí? Y el capítulo 11 son como 5 o 6 hojas, no es tan largo. Entonces, del capítulo 11 y de la clase que vimos hoy, de lo que dijimos hoy, va a ser el quiz. Y pueden tener hasta 2 horas si quieren para hacerlo. Mi intención no es que lo saquen mal, mi intención es que traten de leer y encontrar las respuestas de lo que vimos, porque si también se van al internet y buscan en el internet, puede cambiar un poquito en el nombre o en lo que yo les mencioné, porque va a haber a lo mejor más cosas. Por eso es que les pido, no busquen en el internet las preguntas que les estoy haciendo, porque puede ser que no encuentren las respuestas, porque a lo mejor son las que yo di en clase, ¿sí? Entonces, lo único que les voy a pedir es que cuando se sienten, que sea en un momento en donde tienen todo el tiempo del mundo para sentarse con el libro y contestar las preguntas, ¿ok? Mi intención no es que se sientan mal ni que reprueben, mi intención es que tengan el hábito de estudiar y de repasar lo que acabamos de ver, ¿sí? Porque es la única manera, la repetición hace que uno se vaya quedando con cierto contenido o con cierta información, porque si nada más lo escuchamos ahorita, al ratito ya no se van a acordar. César. María Antonia, ¿vamos a tener clases asincrónicas como la tuvimos el año pasado? O sea, una semana sí, una semana... Ok, gracias. No, una semana sí, una semana no. Como las tuvieron el año pasado, no, una semana sí, una no, pero sí van a tener clases asincrónicas. Gracias. ¿Sí? También otra cosa, yo les voy a ir avisando, sí van a tener clases asincrónicas y yo les voy a ir avisando de las clases asincrónicas. También otra cosa, yo les quiero ser bien honesta, yo no voy a tomar asistencia, pero sí voy a tomar participación. Por ejemplo, ahorita yo anoté aquí en una libretita, miren, aquí tengo, de las personas que participaron, ¿sí? Entonces, la participación cuenta desde la participación que tuvieron durante la oración, ¿sí? Entonces, la participación sí cuenta y cuenta en puntos. Es parte de calificación. La asistencia no se las voy a calificar, pero sí les voy a calificar la participación. Es que somos bien poquitos y sí hay oportunidad de que todos participen. Entonces, la participación es espontánea. No es como antes que a veces yo le decía, a ver, fulanito, contéstame esto. No, es para todos, entonces ya dependerá de cada uno de ustedes, nada más que si necesitamos mínimo haber participado. Esta es la primera unidad y esta unidad tiene 3 clases. Durante estas 3 clases, mínimo que hayan participado 2 veces durante estas 3 clases, ¿ok? Es lo único que les voy a pedir, ¿sí? Pero les digo, la asistencia no me va a preocupar tanto. Otra cosa muy importante. Creo que se los comenté en un sábado, no estoy segura, pero por ahí, no sé si se acuerdan que les dije, cuando te mandan una invitación y luego te ponen el RSVP, ¿verdad? Yo no contestaba porque decía, pues no voy a reservar porque ni voy a ir. Pero aún así, aunque tú no vayas, por cortesía,
tienes que mandar decir que no vas a ir, ¿verdad? Bueno, en nuestras clases la comunicación es muy importante. Entonces, aunque no cuente la asistencia, pero es bueno que se comuniquen y digan, María Antonia no va a poder estar, porque solamente con la comunicación yo los puedo comprender un poquito más, ¿sí? Y ayudarles un poquito más. Pero si desde el principio veo que no le ponen ganas y luego tienen problemas al final, yo les pido por favor que si ustedes se ayudan, yo también les puedo ayudar, ¿sí? Especialmente que no dejen que si un trabajo no lo pudieron hacer en ese momento, yo entiendo, comuníquense conmigo, que si algún trabajo, la calificación que les puse no les gustó, déjenme saber, lo volvemos a hacer, pero no se esperen hasta el final, ¿sí? Porque ya me conocen cómo soy y yo soy bien. Ahorita, lo que les comentaba ahorita a los compañeros, a los primeros que entraron, les dije, wow, la mayoría de ustedes se sacó muy buena calificación con el diácono Gabriel, era muy bueno. Vamos a ver qué tan bueno era y qué tan bueno mejoraron ustedes con las calificaciones que van a tener, porque ahí nos vamos a dar cuenta. Porque hay maestros muy buenos, pero yo no es que quiera ser mala, es que yo quiero que se preparen lo más que puedan, que yo sé que les ha costado mucho conmigo en el primer año, pero sí he visto algunos cambios, porque sí fui a leer algunos documentos que ustedes hicieron con el diácono y sí vi algunos cambios que ustedes han hecho. Ahora, por eso les digo, no quiero que le tengan miedo a los quizzes, ya no es por tiempo, se pueden sentar con el libro. Lo único que quiero crear en ustedes es un hábito o una disciplina de estudio. Porque con el libro abierto tengo la esperanza de que pueden sacar todas sus respuestas correctamente, porque es de lo mismo que estamos hablando ahorita, ¿sí? Solamente es cuestión de tener un hábito de saber, tener un ritmo de cómo estudiar para poder contestar las preguntas, ¿sí? Pero es de lo mismo que hablamos ahorita, ¿ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta, sugerencia, comentario? ¿No? Bueno, entonces con esto nos vamos a retirar y le voy a pedir al compañero Juan que se puede prender su micrófono para hacer la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Fuera en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, compañeros. Y nos María estamos Antonia, viendo una aquí la preguntita. próxima semana. ¿A la composición de cuántas páginas es? ¿Cuál composición? Aquí está en la lectura asignada de la semana. Dice, por esta semana lean el documento titulado Los primeros tiempos y escriban una composición de página basada en los principales aspectos de la lectura de esta semana. Es lo que tenemos. Yo En no Schoology. puse eso. Está en Schoology. La primera semana. Yo no lo Yo no he miré puesto yo no lo miré tampoco, Yo- Por eso yo estaba No, yo no. Ajá. Mira, la primera semana dice los primeros tiempos y luego está la lectura asignada y luego le haces download, está el attachment y dice para esa semana lean el documento titulado Los primeros tiempos y escriban una composición de una página basada en los principales aspectos de... Aquí lo tengo, mira. Escribí Se en me una hace hoja. que es No, de espérame, primer espérame. curso, Juan. Me hace que es ¿Sí? Espérame, El porque primer curso, estamos permíteme en el tantito. segundo curso. Oh, entonces le puse en el primer... ok, perdón. La otra Es que yo no me está un poco... acuerdo haber puesto nada. Ok, yo no recuerdo haber puesto